¿Tú eres medio workaholic? Por las noches con mi señora lloraba todas las noches. Cuando amanecía sin haber dormido no quería levantar a meterme a la ducha y me tenía que sentar a tomar decisiones con todo mi equipo y a mostrarles que éramos fuertes, que teníamos que seguir adelante y que la íbamos a lograr, y yo por dentro no le veía salida a nada. De 40 a 50 personas, por ejemplo, en una granja durmiendo 10, 12 días, 15 días, en unas condiciones donde en los primeros días les tocó dormir en cajas de cartón. No, esto era tomar decisiones de instantes y diría yo que de horas. La decisión que tomábamos a las 8 de la mañana, tal vez a las 11 ya no era viable. En esas 2 semanas enterramos casi 5 millones de pollitos y pollitas en un hueco porque ni nos lo dejaban sacar al relleno sanitario. Y un liderazgo está hecho para valientes y uno tiene que tomar las decisiones así le dé miedo, porque yo te digo que muchas decisiones de mi vida que he tomado me ha dado mucho miedo tomarlas por enfrentarme al fracaso. En algunas he tenido éxito, en algunos he tenido fracaso y el yo interior le dice a uno, viste, te lo dije. No hemos hablado de algo que a mí me apasiona y es el talento del agro. Colombia tiene más o menos como 20 y pico millones de personas en el mercado laboral, 4.8 son del agro. El agro es el segundo sector que más empleo genera en Colombia. Producir, dar y disfrutar. Correcto. Esa filosofía de vida viene después del estallido, antes de toda la vida, cambió. El episodio de hoy le hubiera podido poner un título tipo 42 días de supervivencia empresarial. O romper el piloto automático, crear puentes, entender no juzgar, el decálogo de una empresa familiar, lidiar con choques generacionales, exitosamente. Buena o mala sucesión. Tiene tantos caminos que vas a disfrutar mi conversación con Luis Fernando. Es un empresario caleño que tiene mucho por enseñar. No te voy a relevar nada porque quiero que te la goces. Vamos a arrancar con esto. Un 28 de abril, en estas mismas épocas, hace 5 años, tuvo 42 días más o menos de alto sufrimiento. ¿Por qué? Porque él estaba liderando un negocio familiar que llevaba décadas y estaba a punto de colapsar. 28 de abril del 2021, no se me puede olvidar. Había anunciado un paro nacional. Como todo en este negocio, nosotros tenemos que soportar un tema de alimentación de seres vivos, que es lo más importante, de bienestar. Nos preparamos como nos preparamos siempre para cuando eventualmente hay bloqueos. Nosotros sufrimos duro el problema de los bloqueos en la vía al puerto de Buenaventura. Esa vía nos la cierran un par de veces a la semana las comunidades, haciendo protestas y vías de hecho, y por supuesto perjudicando no solo al sector productivo, sino a las comunidades. Y ingenuamente pensamos que ese era un bloqueo más que podía durar un par de días, 2, 3 días. Antes de eso, para la audiencia, ¿tú en qué negocio estás? Para que entiendan la dinámica. Bueno, estamos en el negocio, yo digo que de la nutrición. No nos encasillamos en el tema de la producción de huevos. Nos encargamos de llevar nutrición a todos los rincones de Colombia a través de un producto solo superado por la leche materna en nutrición. Entonces, ahora sí volvamos. Estando en ese negocio, arranca un paro donde nos empezamos a dar cuenta, al cabo que pasaban los días, 2, 3 días, que esto era un tema diferente a los demás. Era un tema con mucha organización, un tema con mucho dinero de por medio y un tema que combinaba ilegalidad con un verdadero sentimiento de inconformidad, sobre todo en la población joven, y de inconformidad social. Estábamos casi que en medio, ya saliendo de una pandemia que en lo económico había sido muy duro para la gente que vive de los recursos de la informalidad. Nos encerraron durante 8 o 10 meses y eso, pues por supuesto, tuvo sus consecuencias que se vieron posteriormente.
Y bueno, ni hablar desde lo profesional y lo personal, esto creo que daría para un capítulo, un episodio aparte, pero te puedo decir desde lo personal ha sido el momento más duro en mi carrera profesional y creo que también ha sido el momento personal más duro. Yo te diría que en 10, 12 días perdí unos 10 kilos, la comida no me pasaba. Dormí los primeros 15 días del paro más o menos de a 20 minutos diarios hasta que el cuerpo me dijo alto y ya no puede más. Casi que tengo un colapso biológico y me tocó recurrir a médicos y todo para que me ayudaran con el sueño, porque cuando descargas toda esta adrenalina y todo este cortisol todo el tiempo durante 22, 23 horas diarias y tu cuerpo no descansa, pues tu cuerpo te la cobra. O sea, tú estabas en un modo supervivencia, como si Estaba en estuvieran un uno en modo, la selva, pero estaba en modo de la presa. supervivencia, estaba en un modo supervivencia. Yo digo que esto es para una novela. Algún día de pronto en mi retiro voy a escribir algunas notas sobre el Día tema. uno. Sí, sí. Porque digamos que fue como por etapas. Y fue como Explícame por esas etapas para yo etapas, entender. no sé, tal vez los primeros 8 días, yo me había ido para una finca en el lago Calima, previendo que en la ciudad el tema se iba a complicar y había creo que el puente del 1 de mayo de por medio. Y dije, atiendo el tema desde allá. Eh, y los primeros 3, 4 días, cuando empezamos a ver lo que estaba pasando, sobre todo en la ciudad de Cali, el primer, digamos, símbolo de los manifestantes fue tumbar la estatua de Sebastián de Belalcázar, el fundador de Cali, que fue pues un símbolo, digamos, de la conquista de Cali, digamos, en esa toma de ese estallido social. Y empezar a hacer bloqueos en todas las ciudades y a empezar a hacer bloqueos en los corredores estratégicos del departamento. Cuando nosotros empezamos a ver a los 5, 6 días, 7 días la gravedad del tema, pues yo en ese momento era vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de FENAVI, hablando permanentemente todos los días, 3, 4 veces con el presidente ejecutivo, porque particularmente en nuestra región, el Valle del Cauca, se produce más o menos el 32%, la tercera parte del huevo que se produce en Colombia, Okay. y también la tercera parte de la genética avícola que suministra tanto pollos y huevos para Colombia. Y entendí que un colombiano promedio consume 366 huevos al año, más o menos. Sí, más o O menos sea, eso es un alimento crítico. es un huevo diario. Para que te hagas una idea, Colombia es top 3 en consumo per cápita en el mundo. Tenemos uno de los consumos más altos del planeta. Y yo creo que podemos tener un camino para consumir mucho más si mejora el poder adquisitivo de muchos colombianos que hoy no tienen acceso a proteína, ni siquiera la de un huevo. Y si logramos hacer cosas de competitividad para el sector que aún nos falta. El sector es muy competitivo, el sector fue muy amenazado por el tema de TLC, pero se preparó de una buena manera y hoy el sector avícola colombiano, tanto en pollo y en huevo, no tiene nada que envidiarle a cualquier sector avícola en el mundo, en los países más desarrollados. O sea que estamos en un nivel bastante alto. Entonces volvamos. Tú estabas, y en Calima, o sea, por qué te demoraste tanto en volver a Cali? Pues porque nos empezaron a bloquear las vías de acceso de Cali hasta Calima y me tocó salir, no sé, ya al 6.º día, cuando esto vi que se estaba complicando de una manera tal, yo dije, yo me tengo que ir para Cali. Estaba con mi familia, casi que nos montamos en el carro con lo que teníamos puesto, dejamos todo en la finca y nos tocó atravesarnos toda la cordillera occidental por trochas, vías terciarias, por pineras privadas, hasta llegar, digamos, a las goteras de Cali y ahí bajarnos por la zona rural y por unos accesos de Cali que no son tan importantes y que no estaban bloqueados.
Y el panorama que me encontré en la ciudad fue terrible. La ciudad ardiendo, esto era un Además eso, caos ¿no? Tú total. haberte ido, ver la ciudad y llegar y ver, Sí, eso es como sí. cuando se le meten los ladrones a uno en la casa. No, no que las personas, no quiero decir que las personas que estuvieran en el paro sean ladrones, sino que revuelcan todo y dejan todo desorganizado y uno le da una sensación de miedo. Tal cual, y digamos encontrar la ciudad un caos, las estaciones de gasolina siendo saqueadas con 300, 400 personas metiéndose en los tanques subterráneos de gasolina a sacar baldes de combustible, media ciudad en llamas, estaciones del transporte masivo. eh, y eso fue un tema, digamos, de un choque para mí muy, muy fuerte. Y para mi familia, mis hijas en ese momento tenían 21 y 19. Fue duro asumir eso y por supuesto mucho más duro los días que vinieron de ahí para adelante. Hasta allí habíamos manejado algo, el tema de bloqueos y demás. Y bueno, ya en Calima habíamos tenido una reunión virtual a la que nos habían invitado en un consejo de ministros con el presidente Duque, donde los empresarios de la ANDI de la región me tiraron a mí de primerito para que ¿Cómo le así? hablara lo que estaba viviendo el sector. Y fuimos claros con el presidente en decirle, presidente, en ese momento creo que eso era 1 de mayo o algo así, llevábamos 3, 4 días de bloqueos, habían solo 15, 16 bloqueos en el Valle del Cauca, y había que desarticular 4 que eran los estratégicos y fundamentales, y digamos que el presidente, digamos, en su prudencia de que no lo atacaran más como lo estaban atacando en redes, pues no hubo actuar por la fuerza y pues esto a la semana ya no eran 17 sino 48 hasta llegar a un pico como en el día 20 de 96 bloqueos en el Valle del Cauca, donde estábamos absolutamente secuestrados o en nuestros sitios de trabajo o en nuestro hogar. El tema ¿Y la de, empresa en ese el tema de momento lo que qué? vimos en la empresa fue muy difícil, pues nuestra empresa 24 horas tenemos que alimentar seres vivos todos los días. Nosotros tenemos nuestras propias plantas de alimento concentrado. Gracias a Dios nos cogió en un momento con inventarios suficientes, teníamos más o menos 25, 26 días de inventario, pero teníamos la paradoja que teníamos plantas de concentrado a 5 kilómetros o a 2 kilómetros de las granjas y no podíamos llegar porque teníamos un bloqueo en la mitad. O sea, ¿tenías con qué alimentarlos Pero no tenía las cómo gallinas entrar el acá? alimento a Pero las no había la granjas. conexión. Ese fue el primer gran choque de mirar a ver cómo hacíamos para que, porque en cualquier otra industria tú apagas la máquina, cierras la fábrica, mandas a los empleados para la casa, pero el impacto económico es brutal, pero vuelves a los 15 días o vuelves y Todo ahí sigue. está todo. En el caso nuestro, nuestros activos más preciados, nuestros activos productivos son las aves. Si no alimentabas las aves a los 15 días, pues no ibas a encontrar nada y no ibas a encontrar empresa. Entonces ese fue el primer gran reto de cómo llevar alimento a las granjas. El segundo gran reto era cómo poder evacuar el huevo y cómo poder sacar el huevo de las granjas. El huevo es un perecedero en el Valle del Cauca, en climas como el Valle del Cauca. Si tú no tienes el huevo en buenas condiciones de almacenamiento, pues a los 10, 15 días ya el huevo empieza su proceso de descomposición. Un huevo te puede durar fácil 3 semanas, 6 semanas en la nevera, pero pues en condiciones de calor extremo en una granja, porque nosotros producimos más o menos 2,5 millones de huevos diarios. Entonces, si no podíamos evacuar en 4 días, pues ya teníamos 10 millones de huevos que no teníamos dónde almacenarlos. Entonces, ese fue el segundo gran reto. El tercer gran reto fue cómo entrar y sacar la gente de las granjas. Hubo ciertos sitios donde la gente de los bloqueos fue totalmente intolerante y ni siquiera dejaron pasar la gente. Que además es
Su misma comunidad. Claro, claro. Un día me los dejaron pasar y no me los dejaron volver a salir. Y me dijeron, y si salen no vuelven a entrar. Y la misma gente de la granja me dijo, nosotros nos quedamos aquí, jefe. Nos quedamos a dormir aquí, usted ayúdenos con la comida, a tener algo de alimento. Y si no había huevo suficiente. Los 10 millones de huevos. Y fue muy duro porque tuve alrededor de 40, 50 personas, por ejemplo, en una granja durmiendo 10, 12 días, 15 días, en unas condiciones donde en los primeros días les tocó dormir en cajas de cartón. O sea, los días siguientes ya pude entrarles colchonetas, pude entrarles frazadas, pude entrar alimentos y demás. Pero fue muy duro, pero de ahí lo más gratificante fue el compromiso de la gente. El compromiso de la gente. Ahorita volvemos otra vez a la historia, ya no sé en qué día vamos, si vamos día 15 o no, pero después de que esto pasa, ¿uno qué le dice a esas personas que comprometieron su vida realmente con la empresa? Pues gratitud, y solo gratitud porque junto con el personal de seguridad que también hizo cosas extraordinarias acompañando, digamos, el paso de camiones por cañaduzales, por trochas. Cuando se dieron cuenta que estábamos pudiendo pasar por cañaduzales, nos cortaban árboles, entonces cada camión tenía que llevar una motosierra para abrirse su propio paso. Y realmente después esto se puso feo, empezaron los saqueos a porcícolas, a avícolas y demás, y nuestra gente de seguridad, que eran pocos, 6, 8 personas del departamento de seguridad, frenteó la cosa con una valentía que se hicieron frente a turbas de 100, 120 personas y no dejaron que la granja o que las granjas fueran saqueadas. Y pues lo repetimos una y mil veces, la recuperación vino años después. Esto de los bloqueos ocasionó un desabastecimiento total para el país que hizo que se contrajera la producción, también por el hecho de la genética, que ahorita te cuento un poquito desde la experiencia de la empresa de genética, porque ese fue un tema más traumático todavía. Pero digamos que logramos no perder alimentos. Creo que recuerdo que tuvimos unas 4 o 5 tractocamiones parados en las vías que ya estaban a pleno sol y ya el huevo se iba a descomponer, que abrimos las puertas y dejamos que la gente se llevara eso porque se iban a descomponer allí. Pero sí hubo otras avícolas que les tocó abrir huecos y con bulldozer y enterrar millones de huevos que habían podido alimentar personas y no pude. Entonces, después vinieron 3 años de recuperación muy importantes, años donde compartimos toda esta recuperación, compartimos las utilidades de la compañía con nuestros empleados. Se dieron unas bonificaciones importantes y siempre no me cansé de repetirles que estábamos recogiendo los frutos de lo que habíamos sembrado con todo su compromiso, esfuerzo, porque la gente se arriesgó sus vidas, se metió por cercos, por alambrados, por riachuelos para llegar a sus sitios de trabajo. Y ni hablar pues lo que vivieron nuestros conductores de camiones, que como la película de Mad Max nos tocó ponerle rejas a los parabrisas, a las ventanas, nos hirieron muchos conductores, sobre todo fuimos los pioneros en la apertura con una compañía de transporte que es de donde somos socios. Abrimos la vía Buenaventura, que había estado por 30 y algo de días y con 8 camiones nuestros el ejército nos acompañó y eso fue plegándose y cada día fue avanzando el tema y bueno, logramos abrir el puerto de Buenaventura, que es una arteria pues fundamental para la economía del país. ¿Y ahí ya tu salud? Pues mi salud se vino a recuperar después que empezamos a salir del tema, pero pues los impactos que esto dejó en lo económico fueron muchos.
perdimos más o menos 2 meses de ventas, perdimos más o menos entre el 10 y el 15% de nuestras aves. Aves que tienen que pesar normalmente 2.000 gramos, quedaron pesando 700 gramos, perdón. Entonces las que quedaron vivas quedaron muy golpeadas, y para que esas aves recuperaran su productividad se demoraron alrededor de unas 8 o 9 semanas. Y para recuperar el mismo nivel productivo y el mismo nivel de ventas, tanto nosotros como el país y quienes sufrimos el tema, nos demoramos más de 2 años. Se vino a nivelar finales del 2023. Yo alcancé a pensar que, y en una segunda reunión ya presencial con el presidente Duque, me acuerdo mucho, a eso de las 7 de la noche en la Cámara de Comercio de Cali, también los empresarios me dijeron: vaya Luis Fernando y hable usted de primero ¿Y por qué te y elegían a exponga. ti? Por verme la cara, yo creo, la cara De buen tipo. desconsuelo, no, la cara de desconsuelo, la cara de Ya. tragedia que yo tenía, porque realmente, pues era muy grave lo que estaban viviendo las otras industrias, pero nada se comparaba con un tema de lo que estábamos viviendo quienes teníamos animales o seres vivos. Y el sector avícola, por ejemplo, las avícolas de pollo, tuvieron que sacrificar. El pollo normalmente se lleva para planta de sacrificio a los 40, 35 días, y todo el pollito que tenía menos de 15 días no tenían cómo alimentarlo, lo sacrificaron. Ya. Entonces yo le dije al presidente Duque: presidente, esto es un patrimonio y unas industrias de 60 años de historia que se están yendo en 15 días. En 15 días, por la inoperancia del Estado de no poder resolver, o por el diálogo o por la fuerza, una situación que tiene que ser resuelta. Y pues realmente yo pensé, hasta alcancé a hacer reuniones con abogados especialistas en ley de insolvencia y todo, porque pues esto Ya era tú un dices, no tema vas a la quiebra. de flujo de caja, Legado que me iba a la familiar hasta aquí quiebra. llegó. Pensé todo lo malo. Realmente ahí es donde uno dice: el líder tiene que mostrar dos caras. Yo por las noches con mi señora lloraba todas las noches. Cuando amanecía sin haber dormido no quería levantar a meterme a la ducha, y me tenía que sentar a tomar decisiones con todo mi equipo y a mostrarles que éramos fuertes, que teníamos que seguir adelante y que la íbamos a lograr, y yo por dentro no le veía salida a nada. Una pregunta sobre esa toma de decisiones, porque yo me imagino que no es como, no, vamos a crecer este lado, sino cuál es el mejor de los peores escenarios. No, esto era tomar decisiones de instantes y diría yo que de horas. La decisión que tomábamos a las 8 de la mañana, tal vez a las 11 ya no era viable. Lográbamos persuadir gente de bloqueo diciéndoles: mire, ayúdenos, les ayudamos con alimentos, venga, sabemos por lo que están luchando, pero no perjudiquen el resto de su comunidad, no perjudiquen a 1.300 familias que dependen de un negocio como estos. Y a las 2 horas ya el líder del bloqueo era otro, y las circunstancias cambiaban. Lastimosamente durante esos momentos del paro perdimos un vigilante. Fue asesinado, digamos, a unos 500 metros de una de las granjas. Lo llamaron, no sabemos por qué, y perdió la vida. Y ese fue mi punto de quiebre también ahí, cuando dije: ya, esto aquí, ¿qué más hago yo? Cuando las cosas estaban, y esto fue por ahí el día 30, estábamos logrando pasar a cuentagotas muy difícil, y nos tocó hacer cosas como, por ejemplo, darle ración a las gallinas al 50% para que no se murieran, hacerlas en una dieta forzada, dejar granjas sin alimento, gallinas que ya estaban en etapa de vida avanzada, y sacrificar
porque tenían una edad mayor y privilegiar a Sí. las que estaban más jóvenes. Y casualmente, ahora que te mencionaba, tenemos granjas dentro de, o muy cerca al lado de plantas de concentrado. Teníamos alimentos ahí, pero teníamos que surtir y que el alimento nos alcanzara para otras que estaban más lejos y que ya llevaban 10, 12 días sin comida y que no se nos murieran. Y teníamos que dejar estas que tenían el alimento al pie sin comida, porque ya el tema se trastornó en que nos habíamos empezado a comer los inventarios que teníamos de materias primas que teníamos en planta. Los inventarios los teníamos en el puerto de Buenaventura, pero la carretera de Buenaventura llevaba 25 días completamente el puerto cerrado. Luis, yo por distintas cosas de la vida he podido estar con la gente de Compromiso Valle. Acá en el podcast estuvo Pedro Felipe Carvajal, también ha estado Esteban Piedrahíta, han estado varios líderes que también les tocó afrontar esa crisis. Y quiero entender tu mirada, no ya desde el empresario, cómo hace para que el negocio subsista, sobreviva, sino la otra mirada, decir, el público que estaba ahí, porque había un tema de violencia, pero también había una protesta social. Como, ¿qué reflexiones te deja a ti sobre el rol de la empresa en esa conexión? Pues mira, en esos días me reuní muchísimo con Pedro Felipe Carvajal, con Joaquín Lozada, que fueron artífices de todo este tema de Compromiso Valle. Y ellos tuvieron la valentía de salir a la calle, de ir a los bloqueos y de ir a para entender qué es lo que estaba pasando. Yo, o sea, tenía acá un problema mayúsculo que tenía que resolver. En su momento, a mí Joaquín decía, yo con solo verte, la cara tuya decía, los problemas míos son mínimos, yo voy a tratar de dialogar con la gente mientras Luis Fernando resuelve los problemas de supervivencia de su compañía. Y por supuesto no pude estar, digamos, vinculado en primera instancia a ese primer movimiento, eh, pero después me vinculé a él. Hago parte de Compromiso Valle, hago parte de todo lo que se gestó desde ese punto de quiebre que fueron los bloqueos. Yo te digo que es quizás el programa más bonito que se ha liderado, yo diría que desde la región y desde Colombia en lo social, entender que pueden haber diferencias, entender que no todo el muchacho que está allá en una protesta es delincuente, sencillamente es una persona a la cual le han faltado las Porque ellos oportunidades. también tenían mucha hambre. Y del otro lado era el odio por los empresarios. A mí me impactó mucho una frase que me mencionó una líder de Siloé que se llama Jimena Cangrejo, y me dijo, es que a ustedes los estigmatizaron los educaron para estigmatizarnos a nosotros como habitantes de Siloé, y a nosotros nos educaron para odiar a los empresarios. Y cuando uno entiende ese punto que uno tiene que entender, y entiende que cualquier persona puede ser empresario, y que empresario no es el que está liderando una gran empresa, empresario es la que vende arepas en la esquina, empresario es el que tiene una fábrica de collares y que tiene los mismos problemas y los mismos retos que tiene un empresario grande. Empezaron a entender la labor que hace ese empresario, y nosotros empezamos a entender todas las inconformidades y lo que a estas personas les hace falta vivir. Entonces, cuando uno entiende que las personas, a lo sumo, en algunas regiones y zonas marginadas, y un porcentaje muy alto de la población se acuesta con una sola comida al día, pues no tienen nada que perder. Y como no tenían nada que perder,
en ese estallido social que llamamos se mezclaron básicamente dos cosas. Uno, la violencia que querían aprovechar ciertos movimientos, el dinero del narcotráfico y todo este descontento social. Cuando el ejército o el ESMAD llegaba en los primeros días a desbloquear, salían las abuelitas de 80 años con los niños de 2 años al bloqueo a hacerle plantón al ejército. ¿Cómo iba a actuar el ejército allí? Claro, al pasar de las semanas ya la comunidad que estaba inconforme se dio cuenta, uno, que estaban siendo utilizados y dos, pues que esto no era así porque estaban perjudicando a su propia comunidad. Entonces este proceso de compromiso haya sido muy bonito, en lo personal ha sido una experiencia súper enriquecedora porque para nosotros también en esos primeros días, para nosotros eran sentimientos de odio. De odio, y yo decía, esto tiene que ser por la fuerza, no entendía por qué estaban haciendo esto, y yo tenía una mirada desde un solo lado. Cuando tú charlas con líderes sociales que estuvieron enfrente de los bloqueos, entiendes por qué hicieron eso y entiendes qué los llevó a hacer eso. Hoy muchos de ellos dicen, yo no lo volvería a hacer, entiendo que ese no es el camino, y también muchos empresarios dicen, es que nosotros nunca le dimos una mirada a esa población joven descontenta, y yo creo que las oportunidades sí han estado, nunca se ha atendido ese lazo de comunicación. Y esa cercanía. Y contamos pues con una líder maravillosa que es Madre Isabel Ulloa, que entendió las necesidades de esos dos grupos poblacionales que hoy se pueden sentar a la misma mesa. Para muchos de esos líderes sociales pues era impensable que se fueran a sentar en una mesa a comer en el Club Colombia de Cali, que es un club social en Cali. Y para muchos empresarios era impensable que nos fuéramos a sentar en un comedor comunitario en Charco Azul o en Siloé o en Manuela Beltrán, porque ese puente jamás había existido. Sí. Y hoy discutimos sobre las mismas cosas, ellos nos escuchan, nosotros los escuchamos, y se han podido hacer una serie de cosas maravillosas donde se ha impactado muchísimas personas que no tenían oportunidades. Incluso me acordé que también estuvo Andrew Silva, él tiene un tema de liderazgo, un personaje. Andrew es un personaje fantástico, maravilloso. Sí. Voy a cambiar un poco de tema, y tú tienes una filosofía que yo llamo la PDD, o pues le puse las siglas que es producir, dar y disfrutar. Correcto. Esa filosofía de vida viene después del estallido, antes de toda la vida, cambió. ¿Cómo es esa historia? No, viene un poquito antes, viene por allá más o menos entre el 2015 y 2020. Cuando cumplí mis 45, a uno le da las crisis de las edades. No me han dado, pero espero y a mí me dio crisis de edad a los 45 años. Y particularmente, pues yo creo que yo como líder siempre he sido un priorizador del talento humano y de las personas antes que el resultado de los KPIs y demás. Había disfrutado la vida, había logrado tener un balance con la familia, pero quizás dije, me hace falta darle un poquito a la sociedad y devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado, y eso era como un sentimiento de... ¿Como de culpa? Sí, como de mezcla de hoy, o sea, me siento muy agradecido, tengo un sentimiento de gratitud, pero esa gratitud no la he expresado en acciones, tengo que volverla a acciones. Entonces ahí dije,
yo tengo que lograr un equilibrio. Había logrado hasta ese momento llevar a la compañía a otra dimensión y empecé a tratar de decir, listo, y si un viernes tengo mis amigos que me dicen, oye, te invitamos a un almuerzo para conversar, ¿por qué no poder tomarte una tarde del viernes si en la semana de lunes a jueves trabajas 20 horas o 18 horas? Equilibra un O sea, poquito eso. tú eres medio workaholic. Yo creo que lo fui, Ok. yo creo que lo fui. Lo fui, era de los que arrancaba a 6:30 de la mañana en mi oficina y me daban las 7:15 de la noche y llegaba a mi casa a pegarme del computador a hacer lo que no alcanzaba a hacer en la oficina. Y yo creo que cuando llega la pandemia a todos nos puso a pensar mucho. La pandemia nos dijo, oiga, hay un mundo en movimiento, pero hay un mundo que se puede parar. Yo creo que para muchos la pandemia fue una bofetada en decir, pues nosotros por las actividades de alimentos y demás, pues teníamos permiso para transitar y yo arranqué durante esa primera semana del confinamiento tratando de mandar a todo el mundo para la casa, de organizar cosas, pero asistí, digamos, a la oficina hasta que mi señora se me plantó fuerte y me dijo, o nos cuidas a mí y a mis hijas, pero te quedas es aquí. Entonces, esos primeros 2 meses, ese marzo y abril del 20, fueron durísimos porque fueron casi que confinados. Sí. Lo productivo de la compañía pues tenía que seguir andando. Y como el jefe iba a estar encerrado en su casa, eso a mí no me cabía en la cabeza, pero entendía el pedido de mi esposa y eso fue muy duro y allí dije, no, yo tengo que encontrar un equilibrio que lo estaba buscando y siempre lo he buscado. Yo siempre estuve muy presente en la educación de mis hijas, presente, mi señora en esa etapa que las hijas estaban chiquitas, tenía un trabajo donde le tocaba viajar, yo las llevaba a las 5 de la tarde a las reuniones de cumpleaños con 1000 señoras y yo. Sí. Y también muy presente, digamos, en las reuniones de colegio y demás. Entonces yo había logrado balancear el tema como de familia, pero no había balanceado el tema ni social con amigos, ni de vacaciones. Yo me iba de vacaciones y yo tenía que sentarme todas las noches a contestar correos, a tal. Hoy me puedo ir de vacaciones y me trato de desconectar y llamo una vez a la semana a la compañía a ver cómo van las cosas y si salta la liebre por algún lado, pues me ubicarán y me consiguen y ahí tratamos de resolver. Pero también, entonces, mi papá fue una persona, digamos, muy solidaria en lo cívico, en lo gremial. Okay. Fue de los fundadores de Asohuevo en su momento, fue el gestor de que hoy FENAVI, que eran las asociaciones de Asohuevo, Propollo, Incubar, los 3 sectores de la avicultura, estuvieran congregados en FENAVI. Y tomé la decisión de participar, digamos, en más actividades para devolverle a la sociedad. Algunos, mis amigos me dicen, ¿a qué horas te alcanza el tiempo para tanta cosa? Pero yo creo que ese es el balance que uno logra encontrar. La familia hay veces me lo critica también, pero he logrado encontrar también, por ejemplo, en esto de encontrar el balance entre la P y la 2Ds, he encontrado un programa maravilloso que creamos en compañía de unos amigos, un programa de mentorías que llevamos de la mano de la Cámara de Comercio de Cali, manejado por nosotros, 18 amigos que quisimos juntarnos para devolverle a la sociedad y cada año mentoreamos alrededor de 9, 10 empresas que están en esa etapa de resurgimiento, de crecimiento, y no sabes lo que nosotros más bien aprendemos de esos emprendedores y de esos empresarios.
Entonces, eso para mí también ha sido como un oasis dentro de todo este tema de buscar un equilibrio. Y, por ejemplo, eh, también soy un apasionado y estudioso, digamos, del mundo de las empresas de familia. Lo he vivido en carne propia, he vivido todas las dificultades que tiene liderar una empresa de familia, pertenecer a una empresa de familia, sacar una empresa de familia adelante con todos los éxitos o fracasos que uno tenga. Y ese es un tema, digamos, al que me quisiera dedicar cuando le baje un poquito el acelerador, digamos, a este tema de 24/7 frente a una compañía. Ya que mencionaste el tema de empresa de familia, cuéntame un poquito la historia, las anécdotas detrás de que tu papá y el suegro de tu papá monten una compañía juntos, porque eso no es tan común. Sí, eso se sale de lo común. Mi papá se casa con mi mamá y a los 6, 8 meses le propone al papá de ella, mi abuelo materno, que armen una sociedad. Mi abuelo, una persona muy trabajadora del campo, había hecho ensayos con temas de cultivos de fresas, de Sí. cultivos de tomates, fue uno de los creadores de las fórmulas de la mermelada de Fruco y de la salsa de tomate, ¿Cómo porque así? fue muy cercano al fundador de Fruco en su momento. Y ya había tenido 3 quiebras. Y ese fue un momento puntual como de una de las quiebras. Y mi papá era bacteriólogo, 25, 26 años, Carrera tradicional del carrera emprendimiento, ¿no? tradicional, su laboratorio Sí. clínico propio, también era como el jefe de los laboratorios clínicos del antiguo Seguro Social en aquella época en el Valle del Cauca. Tenía una vida profesional, digamos, activa como en la medicina, pero nada que ver en lo empresarial. Y dada la quiebra de mi abuelo, entonces le dijo, venga, unámonos. Y se les ocurrió arrancar un tema de genética de cerdos. Ah, de cerdo. De cerdos, de traer madres reproductoras para producir lechones para quienes se dedicaban a engorde de cerdos. Y ahí nace Santa Anita, por allá en el año 57. Y Santa Anita durante una década se dedica y es el referente en la porcicultura en Colombia. Todas las facultades de veterinaria y de zootecnia tenían que ver con Santa Anita porque yo creería que fue una de las compañías en la década de los 60 más grandes en cuanto a genética de cerdos. Y luego viene un descenso del negocio por una crisis mundial de la fiebre porcina. La producción de cerdo en Colombia cae mucho, el consumo también, y el negocio se les empieza a O sea, deteriorar. esta llega a ser la cuarta quiebra de tu abuelo. Más o menos, no se alcanzaron a quebrar allí, pero ya anteriormente los cerdos se alimentaban con las sobras de los hoteles, de los restaurantes, y mi papá fue pionero en decir, no, los cerdos hay que alimentarlos técnicamente, hagamos una plantica de alimentos concentrados, hicieron una fábrica de alimentos concentrados y empezaron a alimentar los cerdos con alimento concentrado. Entonces, cuando el negocio de los cerdos se les empieza a deteriorar, mi papá le propone a mi abuelo que hagan un ensayo con gallinas ponedoras. Ya. Y mi abuelo particularmente le contesta y le dice, Luis Alfonso, yo no voy a vivir de la cola de las gallinas. Pero deja que mi papá haga el ensayo. El ensayo se vuelve un ensayo bastante exitoso y al cabo de los casi 2, 3 años, ese ensayo se ha cuatruplicado y ya se estaba volviendo más interesante y más importante que el tema de los cerdos. Y mi papá, en su nobleza que lo caracterizaba, vuelve y llama a mi abuelo y le dice, bueno, Jaime, este negocio funcionó, usted no quiso entrar, la puerta está abierta para que continuemos en este negocio. Mi abuelo le dice que sí, y ahí arranca la reconversión de Santa Anita en volverse una compañía de cerdos O sea, pero para entender bien, ponedoras. él
monta aparte su negocio de las ponedoras. Sí, él le compra a una tía que tenía un predio cercano, Y monta pero él. aprovecha la infraestructura de alimento concentrado y mi abuelo le da el aval y luego vuelven y unen todo el tema. O sea, un tema de lealtad importante y de... Sí, un tema de lealtad y de nobleza, porque Sí. cualquiera le ha podido decir, no, suegro, ya usted entra en unas condiciones diferentes, pero no, mi papá fue muy, muy leal y muy noble a su suegro allí. Y bueno, cuando yo nací, yo nací en el año 70, ya la compañía casi que estaba, la compañía se reconvirtió toda como en el año 72 más o menos. Y yo nací en un hogar donde de 4 mujeres todas mayores que yo, mi hermana la chiquita me lleva 7 años. Entonces mi papá desde los 5 o 6 años, él no me dejaba en la casa lleno de mujeres y me arrastraba para las granjas. ¿Y con ellas no lo hacía o sí? No, era un hogar donde mi papá era una persona, yo no diría que machista, porque, Pero era lo porque él tradicional de la era lo época. tradicional. Y ahí viene una cosa que yo llamo en las empresas de familia el síndrome del príncipe heredero. Ok, ¿cómo es eso? Desde los 6 o los 7 años, a ti te empiezan a decir, aprenda que usted va a ser el sucesor de su papá. Y uno a los 7 o a los 8 años empieza a oír este discurso y uno no sabe si esto le va a gustar o no le va a gustar. Y ¿Y eso pues te hacía sentirte importante? me hacía sentir muy importante y eso genera 2 cosas. Yo creo que genera un vínculo emocional muy grande cuando a mí me dicen, para usted Santanita, ¿qué es? Yo digo, para mí Santanita hace parte de mi ADN, lo traigo en la sangre porque desde que yo tenía 6 o 7 años uso de razón, yo me acuerdo estar correteando y jugando dentro de los galpones con las aves, con los empleados, que aún conservo empleados que tuvieron que lidiar conmigo cuando yo tenía 8 o 9 años. Pero cuando vas madurando, entonces empiezas a hacer los trabajos del colegio, de la universidad. Escogí una carrera muy versátil. Yo soy ingeniero industrial, también pensando en que pueda ser muy aplicable al negocio de la familia. Pero cuando arrancas en la universidad a estudiar este tema, y me metí a estudiar mucho el tema de empresas de familia, y empiezas a ver que esto no es un mundo tan sencillo como el que a ti te venden, y venga que usted tiene que seguir el legado de su papá o de su abuelo. ¿Tú alguna vez tuviste la opción de decir no? Dije que no. Realmente cuando salí de la universidad a hacer mi práctica empresarial, mi papá quería que yo hiciera la práctica en la compañía y me quedara. Hice muchos trabajos y muchas cosas de la universidad en la compañía, pero le dije a mi papá que no, y ese fue, digamos, el primer choque que tuve con él, porque él no entendía yo por qué quería decir que no. Y lo que la ¿Y ahí tu universidad... abuelo Ahí todavía mi vivía? abuelo ya estaba muy retirado, mi abuelo Ok. aún vivía, ya debía estar de unos 80 años más o menos. Mi abuelo quería también que yo me vinculara, pero mi papá estaba full metido dentro de la compañía. Y en el análisis que yo hacía era, pucha, yo no quiero entrar a una compañía siendo el hijo del dueño y entré por ser el hijo del dueño. Yo quiero entrar a una compañía porque tuve algún mérito, porque tuve un mérito en las mismas condiciones que otra persona, o porque ya hice una carrera en algún otro lado y tengo unos logros que mostrar. Entonces tomo la decisión de irme a trabajar por fuera. Eso para mi papá creo que no fue fácil en su momento. Una traición. Más o menos lo entendió y me apoyó finalmente. Y todos los años era, ¿qué hubo? ¿Cuándo se va a venir para acá? ¿Qué hubo? ¿Cuándo se va a venir para acá?
Y yo en esa compañía, que era una compañía de empaques plásticos, que le hacíamos empaques plásticos a las compañías multinacionales, tuve una carrera muy bonita, porque entré a hacer mi práctica de 6 meses en producción como ingeniero de producción. Esa fábrica trabajaba 3 turnos, me tocó trasnochar también. Y a los 6 meses de haber entrado, no tenía creo 22 años cumplidos, me dicen, ¿querés montarnos el departamento comercial de la compañía? Era una compañía muy B2B que no tenía un departamento comercial. ¿Tú qué sabías de comercial? Nada. Lo comercial lo atendía uno de los socios de la compañía que había fallecido unos meses antes de yo entrar a la compañía. Y, digamos, el accionista mayoritario era el CEO de otra compañía, que era cliente de la compañía, y dijo, yo voy a manejar la compañía a distancia, entonces necesito estructurar un departamento comercial y quiero que lo lideres. 6 meses de experiencia, 8 meses de experiencia, 21, 22 años y te entregan la gerencia comercial de una compañía. Un reto chévere por 2 cosas. Uno, porque todos mis clientes eran multinacionales, entonces aprendí mucho del mundo de las multinacionales, del estándar de calidad, del mundo productivo, del mundo de la negociación dura, porque pues todos mis clientes eran los compradores y los gerentes de compras de las compañías multinacionales. Que tenían además el poder de negociación. Sí, y me tocaba visitar las plantas en las embarradas y devolver los lotes de producción que no han salido con los estándares y poner la cara, que no era fácil. Y el otro tema bastante importante que yo creo que hizo parte de mi formación integral es que como no tenía un jefe directo, porque esa compañía, su gerente general en su momento era mi jefe, pero que estaba a distancia en otra compañía, nosotros teníamos un ritual y es que todos los días íbamos a almorzar los 4 gerentes de la compañía a la otra compañía donde él era el CEO y almorzábamos con él y hacíamos la sobremesa en la oficina con él y en 1 hora, 2 horas lo empapábamos de lo que estaba pasando en la compañía y religiosamente todos los sábados él de 8 a 12 estaba en la compañía y hacíamos unos comités que él lideraba. Entonces no teníamos un jefe encima, no teníamos un jefe encima. Eso fue muy chévere porque él es una de las personas que influyó mucho en mi formación, una persona súper pragmática, súper práctica, George Bugot, al cual le tengo muchísimo agradecimiento, el dueño de Recamier. Y una persona muy práctica porque también a los 21 años su padre muere y le toca en medio de sus estudios en Suiza asumir el liderazgo de esa compañía. Entonces trabaja el sentido común por encima de todo y eso te forma mucho y eso nos dio muchas libertades durante licencias o vacaciones o cosas de los otros gerentes. También manejé la parte financiera, también manejé la parte de producción y mi papá mientras esto todos los años, Luis, ¿cuándo ¿qué hubo, viene? Luis, cuando viene? Las vacaciones me duraron más o menos 5 años. A los 5 años me dijeron, bueno, ya se le está pasando el cuarto de hora, joven, ya o viene ahora porque yo ya estoy cansado. Y tomo la decisión en el año 98 de entrar a trabajar a la compañía familiar. Y ahí es que tienes como esas 3 etapas de relación con tu papá. Sí, sí. Bueno, hay una primera etapa que yo digo, yo a mi papá le puse un condicionamiento. Le dije, quiero que me dejes trabajar en un proyecto y es un proyecto de establecer unas reglas claras de juego en la empresa y en la familia. Y eso en su momento se llamaba un protocolo de familia porque veo que las cosas no van por buen camino. ¿Por qué veía que las cosas no iban por buen camino? Porque mi abuelo era una persona muy enchapada a la antigua y siempre tuvo a sus hijos marginados de la información del negocio. Y sus hijos pues ya estaban entre los 40 y 60 años, mi abuelo de 80, 80 y algo, y no les daba nada de información de la compañía. O sea, tu mamá y a sus hermanas, tías. Sí, sí, ya. exactamente. Y mi papá, tratando de cumplir ese deseo de mi abuelo,
pero además era el yerno, el metido de la familia, el que lideraba. El outsider. Mis tíos lo culpaban un poco de lo que pasaba al interior de la compañía sin... O sea, pero tu mamá tiene hermanos. Tenía 2 hombres y 2 mujeres hermanas, Ya. 2 ¿Y hombres ellos y 2 nunca se mujeres. quejaron de cómo así que al yerno sí le dan esta empresa? Digamos que no, porque digamos durante las quiebras de mi abuelo lo que pasó fue que algunos de ellos no tuvieron la capacidad como de educarse, de prepararse, de ser profesionales, entonces nunca tuvieron como la preparación para manejar una empresa y siempre fueron emprendedores en una o en otra cosa. En algunos momentos también les iba mal económicamente, entonces le levantaban la mano a mi abuelo. Y mi abuelo siempre en eso fue como muy reservado y yo en eso veía un problema gigante porque familias que no tienen Una cosa es pelear entre información, hermanos, pero claro, con el yerno. y veía una situación muy complicada también para mi mamá y es que estaba en un sándwich terrible, en un sándwich porque ella estaba en el doble lado, del lado de su esposo y del lado de sus hermanos. Porque la compañía era 50 y 50, pero finalmente 5 hijos del lado de mi papá y 5 hijos del lado de mi abuelo. Entonces, finalmente en la compañía iba a haber tarde o temprano un tema de mayorías de la familia de acá y la filosofía de mi papá nunca había sido ni ejercer una mayoría ni absolutamente nada. Y entré digamos, con la misión de llevar a cabo ese primer gran proyecto, que sencillamente eran, oiga, tenemos una cancha, vamos a delimitar la cancha y vamos a definir unas reglas de juego. Eso nos ayudó mucho, hubo unas cosas que nos funcionaron y otras cosas que no nos funcionaron, pero eso... Pero eso que funciona y que no funciona es algo también que es de cada familia. Claro, cada familia como el tiene decálogo, los 10 cada puntos, familia ¿no? tiene su particularidad. Esto no hay una receta general para las familias. Los problemas de las familias, como digo yo, son exactamente iguales. Todos los problemas de las familias empresarias, pero las dinámicas internas de las familias son muy diferentes y la receta para tratar esos problemas merecen recetas individuales que yo digo tienen que ser tratadas primero por psicólogos y no por abogados, porque la gente muchas veces se equivoca y llama primero al abogado y esto no es un tema de tener un documento o un papel definido. Por supuesto, como en el fútbol, las reglas de juego existen, pero también al árbitro a veces le toca sacar la tarjeta roja o pitar el penalti o sacar. Sí. Es igual acá. Llevar las cosas de la teoría a la práctica no es fácil. Cuando a tú te dicen, están claras, cuando un familiar no cumple con el desempeño y tú puedes sacarlo. Anda, dile tú a una hermana tuya, por ejemplo, que el hijo no cumplió con las expectativas, no tenía las competencias y vas a sacarlo de la compañía. Siempre... ¿Y te tocó hacerlo? No, gracias a Dios. Todavía no ha llegado. Gracias a Dios nunca me tocó esos temas porque son temas muy difíciles de aplicar. Porque además uno no puede separar muchas veces la relación familiar de la relación profesional, en ese sentido. O sea, digamos que eso no es fácil, pero sí hay que tratar de hacerlo. Okay. Y fue parte de mi primer entendimiento en esa primera etapa que te digo, de más o menos el primer año. Yo llegaba a comer a la casa de mis papás y como tenía mi hermana mayor también trabajaba con mi papá y el esposo de una de mis hermanas y se volvía otro consejo directivo, otra junta directiva en la mesa del comedor, metiendo la cucharada a mi mamá o mi otra hermana que no trabajaba, que no tenían el contexto. Y yo les decía, eso lo trabajamos el lunes, yo creo que ellos me querían matar. Pero finalmente entendieron que las cosas de la familia hay que tratarlas en el seno de la familia y las cosas de la empresa en la empresa. No es fácil, no fue fácil para ellos. Para mí fue un poco más fácil porque me había capacitado, lo había estudiado, había entendido lo importante que era, digamos, desligar y que si tú ibas a hablar con tu papá un tema de la familia, no lo hagas en la oficina, hazlo en un café o en la casa, y si vas a tratar un tema de la empresa, hazlo en la oficina.
Eso es muy importante, ubicar cada cosa en su lugar. Y en esa primera etapa hubo un cierto choque generacional. El fundador, el de la experiencia, el de los años, el que había sido exitoso, con el pelado de 28 o 29 años que llegaba con unos logros en otra empresa a tratar de imponer ciertas cosas de cultura que tal vez la empresa no estaba lista para eso, y fuiste como empezamos. muy primíparo, como decir, como, oiga, yo quiero cambiar todo lo que yo traigo, estas Sí, nuevas ideas de aquí. esas son las cosas. Uno siempre paga la primiparada, y sobre todo en ese ímpetu de persona joven, uno quiere que todo le salga como uno lo piensa y quiere todo ejecutarlo ya. Y solo los años le enseñan a uno que las cosas se van dando con paciencia. Mi papá afortunadamente fue una persona súper visionaria, súper estratégica, súper tecnológico, súper de pensamientos anticipados al futuro, y dejó hacer las cosas y dejó trabajar. Tal vez nos encontramos mucho, fue como en las maneras. Okay. Éramos muy beligerantes y todo el cuento, y eso ya estaba afectando al resto del equipo, hasta que un día nos levantamos las manos los dos y dijimos, bueno, vení, vamos, no nos estrellemos contra un muro, démosle la vuelta a ver cómo podemos pasar al otro lado. Ese día pusimos ciertas reglas los dos, y el cambio fue brutal de ahí para adelante. Que llegue una segunda etapa, muy de jefe subalterno, muy cumpliendo unos lineamientos, muy de mano derecha de él, y luego viene una tercera etapa donde él empieza a entregarme. ¿En esa de jefe subalterno se vuelve como mentor o es más adelante? No, se vuelve un mentor, y se vuelve un mentor en casi todo. Y en esa tercera etapa deja de ser el mentor y delega por completo. Me tira al charco sin su acompañamiento, pero él seguía figurando como el CEO de la compañía. Y digamos que eso fue una experiencia muy bonita, porque yo creo que mi papá, sin un plan de sucesión escrito, aplicó perfecto todos los cánones que se deben seguir en una sucesión. Y lo hizo, y después tuvimos una etapa por ahí de 4 años donde él seguía. ¿Cuál es? Si uno hace un decálogo así rápido, no para profundizar demasiado, pero de cómo hacer una buena sucesión, ¿qué dirías tú? Primero, el planear muy bien que los tiempos no son los tuyos, sino los de Dios. Porque es que uno puede planear una sucesión como me está hoy pasando a mí. Estoy a 7 años o 7 años de mi edad de jubilación, y digo, tengo que ser responsable con la compañía y mirar en esta, porque todo mi equipo es más o menos contemporáneo a mí, o se jubilan un par de años después. Entonces, o tenemos que incorporar familias accionistas, lo cual es una puerta que hoy está medio cerrada. Tenemos que traer una persona, formarla dentro de la compañía y que salga orgánicamente de la compañía, o tenemos que traer un CEO externo que venga y que primero se adapte a la cultura de compañía y luego que... Pero eso no lo decides tú. Y lo primero que uno tiene que pensar en una sucesión es qué hacer si intempestivamente tú faltas. Eso tienes que tener un plan B de qué hacer si intempestivamente tú faltas. Entonces, de pronto, o tener un miembro de junta directiva designado temporalmente, o tener alguien de tu staff o de tus directivos que se encargue provisionalmente. El segundo, empezar a visualizar los estilos de liderazgo. Cada persona lidera de manera diferente, pero en las compañías hay un ADN y una cultura impregnada per se, que eso no es fácil cambiarlo. Yo digo que a nuestra compañía llega alguien que haya estado en formación de multinacional y dura un mes. A los 15 días se estrella con la cultura de la compañía, siendo nosotros una compañía ya con un gobierno corporativo, digamos, muy sólido y muy formal, pero de una esencia familiar todavía en las venas, a pesar de lo que pasó después, de una fusión
Que ahorita vamos a hablar de eso, cómo con otras funcionaste con la competencia. familias y pues ya somos una compañía, digamos, que multifamiliar, donde no manda un dueño, no manda un fundador, sino que manda una junta directiva que es nombrada por unas familias accionistas que delegan o en algunos miembros de su familia o en externos independientes. Y el tercer tema, digamos, clave, es que, digamos, ese proceso se ha acompañado por la Junta de una manera profesional, con acompañamiento externo, con headhunters que hagan acompañamiento, desligando ese tema Sí, o de sentimental o de preferencias, preferencias o qué sé yo. Entonces, y lo otro es que en la medida de lo que se pueda, como lo viví yo con mi padre, hay un acompañamiento, digamos, un acompañamiento de la manito. Eso para algunos líderes no es fácil y depende mucho del perfil del líder. Ahí, y esto depende del líder saliente, más que del líder entrante. Porque Y también a muchos líderes les cuesta no, salir. claro, entonces, pues un acompañamiento con el líder que tiene un perfil que le cuesta delegar y le cuesta salir, va a ser imposible que ese líder entrante despegue. Sí. No lo vas a lograr. Pero hay líderes que sí llevan de la mano, como lo hizo mi padre, y que va soltando y que te tira a la piscina sin saber nadar y venga que yo estoy aquí en la orilla por si necesita algo. Y digamos que uno tiene que identificar los estilos, sobre todo del líder saliente, y para qué está preparada la compañía. Porque cuando un líder saliente es de esos que dice, a mí me sacan con los pies para adelante de mi oficina en un ataúd, pues ahí es muy difícil planear una sucesión y es muy difícil tener un acompañamiento. Cuando un líder de esos necesita a la organización que se vaya, hay que mandarlo de vacaciones o de año sabático bien lejos para que no interrumpa el proceso del líder que entra. Pues quiero recomendar un libro que se llama El arte de ser humanos. Y lo traigo mientras conversaba con Luis, porque no podía dejar de pensar en varias ideas del autor que encajan casi perfecto con lo que él vivió. Rimen pone lo siguiente: las sociedades se rompen por la pérdida de valores como la dignidad y la empatía. Y eso se ve en este episodio clarísimo. Luis arranca desde el dolor, la rabia, el miedo, desde esto hay que resolverlo ya. Y poco a poco empieza a entender que lo que había detrás no era solo caos, sino una desconexión profunda entre dos realidades del país. Ese cambio de mirada, de juzgar a tratar de entender, es exactamente lo que el libro plantea como el inicio de algo más humano. Y otra idea que trae este documento es que el liderazgo real aparece cuando todo lo demás falla, cuando no hay salida evidente. Y ahí Luis lo dice sin adornos. Tomaba decisiones sin saber si eran correctas, con miedo, agotado, sintiéndose que todo podía quebrarse. Ese tipo de liderazgo imperfecto es mucho más cercano a lo que describe Rimen en su libro que el típico manual de liderazgo. Y la tercera idea que quiero traer, que para mí es la más potente, es que una organización se sostiene por resultados, pero prospera por las relaciones humanas que construyen el tiempo. Cuando Luis habla del compromiso de su gente, de personas durmiendo en condiciones difíciles, eso no aparece de la nada. Eso se construyó en décadas, en acciones del día a día. Eso es la diferencia. Pues bueno, volvamos con el episodio, al proceso que vivió de la fusión de su compañía con la competencia. Pues mira, lo que te puedo decir, yo creo que esta es una gran gesta de mi papá, una persona súper amiga de las alianzas estratégicas, de que las cosas en conjunto se hacen más fácil, de que si sumamos esfuerzos vamos a tener unas sinergias. Y mi papá arranca desde mucho antes que yo entrara a la compañía buscando sinergias, como te lo decía, desde el punto de vista gremial, Y lo primero es que ante la dificultad del suministro de genética que hay en Colombia a principios de los 80s, reúne una serie de colegas, amigos, avicultores y dueños de empresas de producción de huevo y les dice, oiga, no podemos depender de la única genética que hay en Colombia y de un cuasi monopolio. Venga, salgamos a buscar y vámonos para una feria a ver qué nos conseguimos y qué genética nos traemos para distribuir en Colombia. Y logran hacer en una feria de esas una reunión con unos alemanes
que hoy es el grupo alemán más poderoso de genética en proteína animal en el mundo. Era una pequeña empresa en Alemania, En ese momento. en Cuxhaven, Alemania, la raza Lohmann, y se vuelven los distribuidores en el año 80, 81 para Explícame Colombia. un poquito para entender cómo así genética, o sea, qué es lo que hacen ahí. La genética es la principal materia prima para el negocio nuestro, que es la pollita ponedora, la pollita de un día de nacidas. Ya. Esa pollita de un día de nacida tiene toda una historia hacia atrás y es línea genética de lo que se llama las líneas puras, más o menos como en la genética de perros o caballos. Sí. Las líneas puras vienen lo que llaman ellos las abuelas y vienen las reproductoras, que son compañías que se dedican a producir reproductoras para o producción del pollito de un día de engorde, el que va a ser el frisbee, o la pollita ponedora, la que va a ser la producción de huevos. Ya. Y yo hago un símil aquí, es como el ganado de engorde y el ganado de producción de leche. Genéticamente son muy diferentes. Acá es igual, son líneas completamente diferentes. Entonces, lo que ellos hacen es un acuerdo para montar una distribución en Colombia, montan una planta de incubación y montan unas granjas para recibir las reproductoras de Alemania de un día de nacidos, levantarlas acá, producir el huevo fértil, incubar ese huevo fértil en la planta de incubación y de ahí nacen las pollitas de un día de nacidos para venderle a empresas como Santa Anita y demás. Esa empresa, en su inicio fueron 11 socios, después quedaron más o menos como 4 socios cuando algunos fueron saliendo del negocio avícola, pues ya no era de su core, pues quedarse en el negocio como inversionistas. Y esa compañía fue la compañía líder en Colombia, o es la compañía líder en Colombia, digo fue porque terminamos vendiendo nuestra participación a los mismos alemanes originales hace 3 años, básicamente porque en su modelo ya acabaron con las distribuciones en países y fueron tomando posiciones propias, pero de ahí nace, digamos, esa historia de alianzas y demás y de conocimiento. Ahora te hago un paréntesis aquí porque esa empresa en el paro sufrió mucho. Es así que tenía un producto que era un perecedero de un día. Y teníamos un bloqueo exactamente enfrente de la planta de incubación y no nos dejaban ni entrar ni salir camiones. No. Entonces los primeros días nos nacían los pollitos y las pollitas, no teníamos con qué alimentarlas, no teníamos con qué salir en los camiones porque no nos dejaban, y nos tocó empezar a abrir huecos con bulldozer, a enterrar los pollitos muertos. En esas 2 semanas enterramos casi 5 millones de pollitos y pollitas en un hueco porque ni nos lo dejaban sacar al relleno sanitario. Y un punto de inflexión en los bloqueos desde el punto de vista mediático fue que un día el gerente de esa compañía nos dice a la junta, yo ya estoy desesperado, yo voy a tirar esos pollitos a la carretera y voy a llamar a los medios de comunicación y todo porque esto es una atrocidad lo que está pasando. Nosotros dijimos, ese es un tema mediático, todo el tema de las organizaciones de bienestar animal y todo el cuento se nos van a venir encima. El problema no lo estábamos causando nosotros. Y le autorizábamos a él que sacara y quisiera eso. Eso fue el antes y el después en los bloqueos. Tal vez eso fue al día 15 más o menos. Y ahí nace una campaña muy bonita que se llama Déjanos Pasar. Que fue muy popular, digamos, en redes, y el déjanos pasar era, oiga, déjanos pasar el enfermo que va en la ambulancia, déjanos pasar al alimento que llevan para los supermercados y para el abastecimiento de las personas. Y digamos, en toda esa campaña presidencial que se vivió en el 2022, en todos los debates salía el tema de los pollitos en la carretera. Volviendo al tema de la fusión, entonces, después de esta historia,
Se crea por allá en el inicio del año 2000, 2001, un consorcio con uno de los socios que era Avícola Nápoles para distribuir huevo en el resto del país. Nosotros éramos compañías muy regionales, muy del suroccidente. Carrefour llega a Colombia y nosotros le levantamos la mano a Carrefour y les decimos: queremos ser los proveedores de ustedes. Entonces nos toca montar una infraestructura en Bogotá que no teníamos, y a los 6 meses o un año Avícola Nápoles dice: yo también me voy a buscar infraestructura en Bogotá. Y le decimos: ¿para qué vamos a duplicar esfuerzos? Venga, hagámoslo. Creamos un consorcio, y creando ese consorcio generamos una confianza de unos 6 o 8 años, y ahí mi papá le propone a uno de los yernos del fundador de Avícola Nápoles: oiga, venga, busquemos un tema. Y eso fue, digamos, un punto de quiebre muy importante para las compañías, y yo creo que en mi carrera profesional también, porque eso dejó muchas enseñanzas. Una fusión entre dos compañías y competidoras que los equipos comerciales se odiaban. Sí. Después de decir: no, es que usted tiene que dar parte del mismo equipo comercial. Eso fue, digamos, muy bonito, unos aprendizajes. ¿Pero fue difícil? O sea, integrar digamos, esas no, desde el punto de vista operativo no fue tan difícil. Claro que tenía sus complejidades, y fueron muchas semanas y noches de trasnochadas de los equipos de las compañías. Lo difícil fue lo difícil fue convencer a dos familias. En todo este tema no hemos hablado de algo que a mí me apasiona, y es el talento del agro. Colombia tiene más o menos como 20 y pico millones de personas en el mercado laboral, 4.8 son del agro. El agro es que el segundo sector que más empleo genera en Colombia, más o menos pesa como el 14%. Sí. ¿Cómo ves tú el talento del agro? Pues mira, y el agroindustrial, ¿no? En Colombia hay gente muy talentosa. Aquí hay un tema, y es que con todos los avances que... Bueno, lo primero es que este es un sector que se ha caracterizado por empleos informales. Okay. Agro en general, digo yo. Sí. El sector avícola, digamos, es el sector más formal del agro. Y encontrar empresas con todas las formalidades en el agro no es fácil, y más en muchas regiones del país. Yo siento que personas dedicadas al agro y de talento para el agro, en profesionales altos y medianos, hay gente súper talentosa, y hoy hay un abanico para uno tener gente brillante dentro de las compañías. ¿Qué está pasando en el talento en el agro? Y cuando yo hablo del talento, es el talento operativo, el talento de planta, el talento, en el caso nuestro, de galpones, el talento. Claro que el tema ha cambiado, y claro que el tema es muy distinto. Antes, manejar un galpón, pues que era todo manual, el suministro de alimentos, la recolección, hoy todo eso lo hacen máquinas, computadores, y hoy una persona encargada de un galpón pues tiene la responsabilidad de quizás 10 veces más aves que lo que tenía antes, pero todo por computador. Y pues tiene que tener, digamos, una capacitación un poco mayor, y tener una experticia, pero nuestra gente y la gente que ha llevado años lo ha aprendido, y eso es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Y es que en empresas formales como la nuestra, la gente progresa, lleva muchos años y quiere que sus hijos sean profesionales y se dediquen a otras cosas. Cuando yo me siento a conversar, yo tengo unos espacios que hago más o menos una vez al mes con grupos de 12 personas, y hago 3 o 4 en un día que me dedico especialmente a eso, a charlar con la gente de sus sueños, de sus propósitos, de su historia de vida un poquito. Y hay muchos que vienen, recién están ingresados a la compañía, y dicen: no, es que yo trabajaba, no sé, en el campo, en cultivos del agro,
y recibir sol todo el día es muy duro y yo no quiero que mi hijo chupe sol, o trabajaba en la construcción y este es un trabajo, digamos, que es del agro, que es muy distinto, pero yo tal vez no sueño con que mi hijo sea galponero, sino yo sueño con que mi hijo sea tecnólogo en sistemas o pueda estudiar enfermería o se dedique, digamos, a profesiones diferentes. Entonces, digamos que ha habido una evolución de esa población del campo, tal vez por la falta de oportunidades y por el poco desarrollo que ha tenido el mismo campo en Colombia. Y lastimosamente hoy esa generación que está entre 18 y 25 años no quiere quedarse en el campo. De pronto O en utiliza el el campo campo. como era antes, sino un campo mucho más, o sea, si uno le mete inteligencia Ni, artificial o ni cosas de ese estilo. siquiera, porque Ok, yo miro hoy nuestros procesos operativos en el campo, hay de todo. mm, Hay los tradicionales y hay unos más sofisticados como los que te estoy diciendo, eh, pero siguen siendo procesos operativos. Esa persona no sueña con quedarse como muchos de nuestros empleados sí, que están cumpliendo 44 años en la compañía y ha sido su único empleo. Entraron a los 18 y se están jubilando de 62, sino que quieren utilizar esto como una plataforma para un estilo de vida diferente. Entonces yo veo pelados que me dicen, no, es que yo entré aquí porque esta empresa es chévere, porque es un trabajo formal, pero yo me quiero ir a vivir a Cali o me quiero ir a vivir a la ciudad porque yo quiero comprarme una moto y con la moto quiero sí. hacer otras actividades y tener libertad en mi tiempo. Eso es un choque duro porque hay empresas como la nuestra pues, que tienen que tener unos horarios establecidos y digamos ese choque generacional de hoy tener que, como decíamos antes, marcar tarjeta, eventualmente tener que trabajar un domingo, las aves no paran de comer y no paran de poner y hay que trabajar un 24 de diciembre, un 31 de diciembre. Entonces eso en la nueva generación es un choque duro. Y tú ves en tu compañía ese choque generacional de los que nos estás contando ahorita de, no sé, 40 años en la compañía, mucha experiencia, casados pues con esa cultura de ustedes, y unos jóvenes que dicen yo me las sé todas y yo quiero mostrar aquí, pero yo voy a estar un ratico, o sea, como, no un enfrentamiento, pero sí como un choque cultural. En el buen sentido de la palabra, todos los días hay ese choque cultural. Eh, Esa generación ya de mayores, que llevan muchos años en la compañía, dicen, es que hoy los pelados no están hechos de la misma fibra, es que hoy los pelados no hacen sino incapacitarse, es que hoy los pelados no tienen el mismo compromiso y la camiseta puesta que tenía uno. Y es un cuestionamiento duro y un juzgamiento duro hacia esa generación que está entrando y que tiene que convivir dentro de la compañía. Y por el otro lado los pelados dicen, no, no me ponga este, que es que este, pues hay que ayudarlo porque ya le duele la espalda, ya le duele todo. Y entonces, pero yo creo que en estos años estamos confluyendo tal vez 3 o 4 generaciones en la 5. época o 5 generaciones. eh, Y yo veo a muchos líderes que dicen, no, es que ellos se tienen que adaptar a las condiciones de las organizaciones y de las compañías. Yo no lo veo así. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Yo creo que mi posición es diferente. Yo creo que teniendo limitantes como organización, y si por ejemplo nuestra empresa es una empresa, digamos, muy tradicional en cuanto al sistema productivo, yo veo que las organizaciones somos las que nos tenemos que adaptar a las generaciones y somos las que tenemos que empezar a tener ese chip del cambio, porque es que la generación que va a mandar en el futuro es la que está ahora. Entonces yo creo que los responsables de cambiar somos los que tenemos más edad. Yo no pretendo que el de 18 se adapte a lo que tiene que adaptarse el de 55. Yo creo que el de 55
ya ha tenido un trasegar por la vida y es el que tiene, digamos, la suficiente experiencia, inteligencia emocional que tal vez no tiene el pelado de 18 por su ímpetu de juventud. Y es nosotros los que nos tenemos que adaptar a ellos. Claro, por supuesto, todo tiene sus límites, todo tiene sus condiciones y no vamos a decir que vamos a hacer de todo una fiesta, pero creo que la adaptabilidad al cambio es el principal reto de las organizaciones porque el reto no va a estar en el manejo de la inteligencia artificial, el reto no va a estar en la tecnología, en los temas energéticos, el reto va a estar en el manejo de las personas en un futuro. El rol del líder en ver esas personas y sobre todo en interpretarlas yo creo que es clave. En ver esas caras, esas reacciones, esos gestos, esos sueños, esas reuniones que tú tienes mes a mes. ¿Cómo haces tú para interpretar y conocer un poco ese talento? Es muy difícil, sobre todo porque en el perfil de las personas que tenemos nosotros, tal vez el 80-90% de nuestro equipo de colaboradores es eminentemente operativo y de campo. Es un perfil de personas en su mayoría tímidas, poco expresivas. Entonces, cuando tú te enfrentas a eso, a una persona que tienes que sacarle las palabras con anzuelo, eh, es difícil aprender a leerlos, es difícil aprender a saber qué están pensando, pero cuando tú generas cierto nivel de confianza y les das un sitio de trabajo seguro, les brindas, digamos, una zona donde se sientan confortables, digamos, desde el punto de vista personal, la gente empieza a abrir sus corazones y ahí es mucho más fácil leerlos. Pero, pues particularmente yo te digo que es bastante difícil eh, uno poder entender, digamos, en un ámbito tan diverso como el que tenemos, la lectura de las personas. Tú como líder hace tal vez 20 años, tú tratabas a la persona de una manera jocosa, le podías hacer el chiste sin que la persona Sí. se hiriera su susceptibilidad, eras muy kinético y la abrazabas o le dabas la palmadita en el hombro. Hoy, a ciertos sectores de esas generaciones, hay que medirse en el chiste. No puedes ser tan kinético porque ahora te pueden tildar de que estás haciendo acoso sexual o qué sé yo. O sea, esos son temas que antes no vivíamos, que existían de pronto, existían, pero siento que hoy las personas están mucho más susceptibles de cualquier tipo de cosa, menos tolerantes. Eh, yo creo que ese estigma que están teniendo eh, algunos sectores de la sociedad, decir es que la generación de hoy es una generación de cristal, yo creo que no los podemos etiquetar de esa manera. No son una generación de cristal, son una generación súper valiosa cuando tú logras identificar lo valioso que tienen esas personas por dentro. Lo que pasa es que son unas personas con una crianza diferente a la que nosotros tuvimos, criados por Que al nosotros final yo creo que mismos. también es la incomodidad de no saber cómo conectar con alguien porque no Claro, viviste y no claro, sentiste claro, eso mismo y son dos niveles de conversación muy distintos claro. que sufre uno, claro. Entonces, por ejemplo, hoy, ¿cómo interactúas con una persona que todo el día está pegada de las redes sociales de un celular? Habrá que llegarle a través de esa red social y de ese Sí. celular. Pretender llegarles de otra manera es difícil. Ahora, Mm. el mundo evoluciona y también involuciona. Yo Las creo que cosas nosotros vamos a avanzan y que, se devuelven. Yo creo que esto en algún momento empieza a devolverse de alguna manera. ahora que yo veo que la próxima película de Toy Story 5, el juguete que los ataca es un iPad, probablemente ya es un proceso de reeducación a los papás y a los niños de decir, ojo con esto porque los problemas son muy graves
y hay un libro que yo siempre recomiendo cada vez que me ponen el tema, que es La generación ansiosa, Sí, eh, sí, que todo papá lo tiene que tener, claro. todo papá lo tiene que Mm. leer, porque es el daño que generan las redes sociales, porque no es el celular per se, es la red social al cerebro, a la estabilidad emocional, a todo de los jóvenes. Y lastimosamente esta fue la generación que pagó el plato roto. Sí, sí, yo digo que nosotros, nuestra generación, tenemos gran responsabilidad allí porque también fuimos muy permisivos con muchísimas cosas y para nosotros era más fácil concentrarnos aquí en el trabajo y dejar que el chino se pegara de un iPad a poder salir a jugar con ellos al parque o a llevarlos a hacer un deporte. Bueno, Sí. tuve, tuve la fortuna que gracias a Dios mis hijas les inculcamos mucho el deporte desde chiquitas y este es un consejo que yo le daría a los papás de hoy es más deporte y menos tecnología. Eso hace la diferencia en la crianza de un niño, no lo ves tanto, de un adolescente sí lo ves mucho. Y el valor de los hobbies es una de las cosas que hoy por hoy yo Total. creo que hay que aumentar porque leer, jugar ajedrez, pintar, o sea, entender qué problemas estoy teniendo causados por la tecnología y casi que muchos hobbies te logran enderezar esos retos que tú Los tienes. grandes problemas de concentración hoy en día se dan porque es que tú saltas de un video a otro. O sea, nunca tienes una información completa de nada porque te cansaste a los 40 segundos y querés saltar a otra cosa. Incluso vi una estadística que decía más o menos como la gran mayoría de los premios Nobel han estudiado temas de arte, por ejemplo, porque pues eso les da creatividad, o sea, bueno, por ahí nos podemos ir hablando mucho tiempo. Para ir cerrando, Luis, eh, hoy por hoy, ¿cómo es el grupo empresarial que tienen ustedes? Para después yo ir a mi siguiente pregunta es, ¿qué sueños tienes? Pues mira, hoy tenemos un grupo empresarial, yo diría que es la segunda compañía más grande en producción de huevos en Colombia, eh, con una serie de compañías aledañas de integración vertical hacia atrás y hacia adelante, porque tenemos empresas en alianza con clientes para producción exclusiva, para clientes de retail. Tenemos una compañía de transporte de carga para traer el maíz, la soya desde los puertos hasta nuestras plantas de concentrado. Tenemos una compañía de ovoproductos donde procesamos el huevo, lo pasteurizamos, lo deshidratamos, huevo en polvo, huevo líquido pasteurizado para la industria que utiliza como materia prima en sus procesos productivos el huevo. Tenemos una compañía que hace todo el tema de la gestión de compras con los brokers internacionales en materias primas y sencillamente nos hace los fletes de los buques marítimos y todo para las importaciones. Teníamos la compañía de genética que vendimos esa inversión hace un par de años y pues hemos incursionado en otros tipos de compañías también en los cuales hemos fracasado. Uno que recuerdo mucho eh, fue a los 3 o 4 años de yo haber entrado en la compañía. Desde FENAVI se empezó a promover la siembra en el primer gobierno del presidente Uribe, las siembras en los llanos, en la antillanura, Sí, y nos dio a 4 o 5 empresas de huevo y de pollo por irnos a sembrar maíz y soya a los llanos para construir país y para hacer país. Incluso antes de la Facenda, que hoy está nombrada, yo creo que nosotros estuvimos unos par de años antes que la Facenda, realmente abriendo un camino, allá no había ni cómo afiliar un empleado a la seguridad social. Entonces, esto era en unas dificultades enormes donde nos encontramos un país que no nos imaginamos y por supuesto a los, no sé,
4 o 5 años sacamos la mano, perdimos toda la plata del mundo, ya habíamos sembrado casi 1.500 hectáreas en tierras alquiladas, habíamos comprado una finca de 2.000 hectáreas cerca a Puerto Gaitán, la cual vendimos despuesito de pandemia, pero pues finalmente a los 4 o 5 años dijimos, esto hay que liquidarlo, zapatero a tus zapatos, es muy difícil y Pero ustedes zapatero a tus zapatos, pero ustedes también se han sí, integrado. sí, O sea, sí, negocio de transporte. sí, en negocios que nos han funcionado porque tenemos, digamos, la demanda, por ejemplo, en el transporte. Lo más difícil en el transporte es tener la carga para transportar. La teníamos, entonces compramos, salimos a hacer unos leasing y compramos un parque de tractomulas propias y bueno, y las administramos y todo. Acá lo que pasa es que ser agricultor es muy difícil porque depende del clima, de si llovió, de si no llovió, de si la plaga, de si no la plaga, del insecticida, y en ese momento también ir a pues, a mí me preguntaban que cuánto se demoraba que cuánto se gastaba ir de Villavicencio a Puerto Gaitán. Y yo le decía una Toyota, porque es que te gastabas 12 horas en una carretera absolutamente precaria. Hoy tenés conectado a Villavicencio de Puerto Gaitán en 3 horas y media, en una carretera absolutamente... No. Entonces, Ese fue el costo también... tratar de ser pionero en esa oportunidad. Y el fracaso más reciente, tratamos de crear una compañía de venta directa en el año 2018-19 con grandes actores del mercado, Tecnoquímicas, la Santé, Carval, JGB, Recamier y unas empresas más pequeñas que hicimos un grupo, ahí estaba Teindú, Manitoba, nosotros y bueno, la montamos con todas las de la ley, ventas por catálogo, hacer lo que hace... como lo que hace Nutresa que tenía... más o menos lo que hace un Novaventa, tal. Llegó pandemia, después llegó bloqueos y eso fue, digamos, el entierro final. Las compañías grandes no le paramos muchas bolas al tema, no fuimos muy activos desde junta directiva, no apoyamos mucho al gerente y lo dejamos muy solo y terminamos hace un par de años liquidando esa compañía como un fracaso, también perdiendo una cantidad de dinero importante y digamos... ¿Y ahí qué le hizo uno a la familia y a los socios? Porque... Sí, digamos que son apuestas, uno hace un balance, ¿por qué fracasaste? ¿Qué hemos podido hacer diferente? Yo creo que nos hemos podido involucrar de manera diferente, hemos podido ser más activos. Yo creo que en su momento fuimos muy respetuosos de las compañías grandes, porque eran las que tenían el liderazgo. Y cuando las compañías son de muchos y no son de nadie, tal vez el uno se recuesta en el otro y las familias terminan entendiendo. Hay quienes terminan, vieron, es que esos inventos de ustedes... Ya la siguiente vez que vas a presentar algo, claro, pero claro, otra vez como la claro. compañía de venta directa. Entonces, pues ese es uno de los miedos que hablábamos siempre en una decisión de estas, existe el miedo al fracaso, y el miedo al fracaso hay veces no te deja, dependiendo del nivel de incertidumbre que tengas, pero el liderazgo está hecho para valientes y uno tiene que tomar las decisiones así le dé miedo, porque yo te digo que muchas decisiones de mi vida que he tomado me ha dado mucho miedo tomarlas por enfrentarme al fracaso. En algunas he tenido éxito, en algunos he tenido fracaso y el yo interior le dice a uno, viste, te lo dije. Es un gran episodio, sin lugar a dudas, con múltiples historias y variables. Aquí vienen mis 5 hacks. 1. Modo supervivencia real. Cuando todo colapsa, cambia el juego. Deja optimizar y empieza a proteger lo esencial. Personas, operación crítica, flujo. 2. Construyamos lealtad antes de necesitarla. Recuerda eso muy bien. 3. Entender antes de juzgar. Detrás del conflicto hay contexto. Si no lo entiendes, tomas malas decisiones. 4. Creamos puentes donde hay odio. Creamos conversaciones. Y 5. Diseña tu filosofía de vida. Producir, dar, disfrutar es la de él. Pero la tuya, ¿cuál es? Vívela, mídela y
y corrígela en el camino e impactarás mucho más. No se te olvide seguir los episodios de Hackers del Talento, seguir nuestro canal, suscríbete acá, porque así marcamos la diferencia. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento. Esta sexta temporada llega recargada para mostrar el potencial del talento en América Latina, entender cómo lideran quienes toman decisiones, explorar transformaciones empresariales, el futuro del talento humano y cómo la tecnología redefine el trabajo, siempre con un propósito central: humanizar.